dar contexto a lo que es justamente esta fecha y también este signo, este símbolo patrio que tenemos, perdón, que es el himno nacional argentino. Y para empezar, la profesora Susana Piñeiro, profesora jubilada, mucho tiempo estuvo en el instituto, profesora de historia de la música, va a dar unas palabras, y justamente vamos a estar atentos acá a ver qué podemos aprender de eso, vamos a estar atentos a todo lo que pueda informarnos, porque nosotros como argentinos tenemos que conocer la historia justamente de nuestro himno, de lo que nos representa a nivel mundial ante los demás países. Bien, eso más. Qué buen silencio, qué buen silencio. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? ¿Atrás también? Bueno, como les dijo Marcelo, yo trabajé mucho tiempo en historia de la música argentina y siempre que llegaba a esta parte era bastante complicado porque los libros de historia de la música argentina no estaban muy completos, era bastante difícil. Pero bueno, ahora se sabe mucho más, así que ustedes van a tener la oportunidad de saber más acerca de nuestro himno nacional. Antes de empezar con la parte de teórica, digamos, que vamos a tratar de que no se aburran, les voy a hacer ver si tienen unos 6 minutitos para disponer, seguro que sí, porque estamos todos acá. Vamos a ver unos videos donde va a aparecer el himno. Ya quiero que vayan pensando, cuando escuchen esa música y vean las imágenes, quiero que piensen en qué representa o qué les representa el himno como argentino. ¿Qué es ser patriota cuando escuchan el himno? Pero vamos a ver los videos y mientras tanto vayan pensando, vayan maquinando eso, a ver qué sale. ¿Todos pueden ver? Necesito que vean, Bueno, va otro. Bueno, iba a ser el himno completo. No lo aplaudan, no hay necesidad de aplaudir. Vamos con otro.
sea la grabación, porque es una grabación de VHS de 1990, pero traten de imaginarse. El documental está casi todo en silencio, pero esa parte que ustedes vieron, lo único que musicaliza el documental es el himno. Fíjense, cobran como una mayor fuerza las imágenes, ¿no? Esto segundo que estábamos por escuchar, no sé si ustedes vieron o escucharon alguna vez en YouTube, y si no, escúchenlo, quizás los profes de más de 40 a lo mejor sí lo escucharon, pero ustedes que son chiquitos capaz que ni lo conocen a Charly García, ¿o sí? Sí, no, dicen algunos, bueno, la mayoría sí, por lo menos seguramente que lo conocen un poco más que a Blas Parera. Sí. Bueno, eso que íbamos a escuchar y que ahí palmó el cañón, era una versión que hace sobre el himno Charly García en 1990 y que provocó un revuelo que Dios mío. Y les traje una versión más, pero bueno, hasta aquí llegamos con las versiones que ustedes, esta última versión que les traje, ustedes van a conocer, que es la versión que canta Lali en, ¿dónde? Lali Espósito, ¿dónde canta la versión del himno? Ah, no escucho nada. ¿En el Mundial, se acuerdan? Bueno. A ver, me van a levantar la mano. Van a levantar la mano los que se sientan identificados con el documental. La versión del himno en el documental. Van a levantar la mano los que se sientan identificados con la versión del himno de Charly. Bien, profe Caro, aguante Charly. Sí, allá también. Allá también, sí, bien, bueno. Levanten la mano los que se sientan identificados con la versión de Lali. No puedo creer, Lali tiene menos éxito que Charly. Ahí está. 1, 2. Me parece que hay mucha gente tímida acá, ¿eh? Bueno. Y después está la que cantamos en todos los actos, la que acabamos de cantar. Ahora, yo voy a hacer una pregunta más difícil. Piensen bien, ¿eh? ¿Qué es la patria? Algo que nos representa, dice. ¿Cómo es tu nombre? Maxi, dice Maxi, algo que nos representa. Pero es como que si yo soy de otro planeta no voy a entender bien. ¿Por qué será que no podemos entender bien qué es la patria? Un sentimiento. También si soy medio alienígena. No. A ver allá. Levántate. Un vínculo con una región, país o algo que nos identifiquemos. Bueno, por ahí vamos, un poco nos vamos adentrando, habló puso la palabra identidad, ¿no? Algo con lo cual identificarnos. El tema es que es muy difícil, porque es un término abstracto, ¿sí? Es difícil dar un concepto. Es como que yo les diga, ¿qué es el amor? Un término tan abstracto. Entonces, bueno, van a empezar las representaciones de los corazones, los angelitos, las cositas, ¿no? Porque es muy abstracto. Entonces, necesitamos, cuando hay un término tan difícil de conceptualizar, necesitamos de su representación. Es decir, presentarlo a través de
un objeto, como es la bandera, por ejemplo, o de la música, como es el himno. Ah, pero ya pasó. ¿Quieren escuchar igual? Ok. Parece que la escaloneta tiene más prensa que son las paredes. Ya que pudimos establecer contacto otra vez con el pasado, ¿recuerdan el que vimos primero que tenía esa bandera roja y negra? ¿Sí? ¿Qué diferencias tiene con el que cantamos? Es más bélica. Acá la profe Caro puede llegar a decir por qué es más bélica, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí, sí. Era, a comienzos del siglo XX había una ideología política que era la de los anarquistas y bueno, pensaban que se solucionaban las cosas tirando bombas. Y agarraron la música de Blas Parera y bueno, le pusieron otra letra, que ese era el himno de los anarquistas, ¿sí? El himno que reversiona Charlie, ¿tiene algunas diferencias con el que cantamos? ¿En la letra o en la música? En la música, hay diferencias en la música, exactamente. Y los chicos ahí del público cantaban, a pesar de tener la música diferente, ¿no? Lamentable no se ve todo el tipo de gestualidades que hace Charly García, pero para el contexto en que se vivía en ese momento estaba acorde, digamos. Y el último, el de la escaloneta, bueno, ¿quién no cantó ese himno a todo pulmón en ese momento, no? Ojo que ahora otra vez estamos con mundial, así que de vuelta sale el himno a relucir. Bueno, entonces, estábamos en que es muy difícil hacer una representación de algo tan abstracto, ¿sí o no? Bueno, Revolución de Mayo, ¿se acuerdan? ¿Qué día fue? ¿Qué mes fue? Bien. 25 de mayo de 1800. Muy bien. Bueno, ¿qué pretendíamos en ese momento? Si alguien puede levantar la mano y
Sí. Ser libres y soberanos. ¿De quiénes? ¿Liberarse de quiénes? De España. Muy bien. Bueno. Acá, profe. ¿Sí? A ver, ¿alguien quería decir algo por allá? Acá. No, ya está, se repitió. Bien, el tema es que cuando se quiere ser libre y soberano es algo así como, ustedes todavía son chiquititos, pero cuando a los 20 y pico les pique el bichito de querer irse a vivir solo, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil remodelar la casa sin pensar en los gustos de la mamá y del papá. Eso más o menos estaba pasando en ese momento, porque querían tener una representación de lo que iba a ser la patria, con esto de la identidad que salió por allá, pero ¿qué significaba ser argentinos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una música, vamos a hacer una poesía, proliferaron millones de poesías patrióticas en ese momento. Un montón de gente se puso a escribir para enaltecer estos valores de la patria, de la nueva patria. En un momento lo convocan a Vicente López. ¿Quién era Vicente López? ¿El que hizo la música o la letra? ¿Qué problema ese siempre? La letra. Don Vicente López y Planes. Planes era la mamá, él usaba ese apellido, después de mucho tiempo los libros de historia le pusieron Planes, mientras tanto él era solo Vicente López. Bueno, eso aparte. Don Vicente López era una persona muy importante en ese momento porque había luchado ya contra los ingleses en 1806, o sea que ya tenía un renombre, era abogado, era poeta, además era diputado en estos primeros tiempos de los gobiernos, ¿no? ¿Se acuerdan que después de la Revolución de Mayo empieza todo esto que nunca nos acordamos, que el primer triunvirato, que el segundo triunvirato, que la primera junta, que la junta grande, que una cantidad de sistemas para gobernar, ¿no? Bueno, en uno de esos estaba Vicente López y lo convocan a él para hacer la letra del himno. Bueno, don Vicente López dice que un día no se podía inspirar, entonces dice que prende unas velas en su casa, se viste, se pone una capa roja, sale a la calle, se va al teatro y ahí en una obra de teatro le agarra así como una super inspiración, vuelve a su casa y escribe de un tirón las 9 estrofas del himno. Eran 9 estrofas, ¿sabían eso? Tenía 9 estrofas, era larguísimo, duraba 20 minutos. Por lo menos eso que les cuento lo dice su nieto muchos años más tarde en una historia que él cuenta del himno nacional y que es inchequeable. Pero bueno, lo dijo el nieto, suponemos que debe ser así. Lo cierto es que don Vicente López compone, hace la letra del himno y como todos estaban deseosos ya de que esa letra se conozca y que todos los representantes de las provincias ya tengan esa letra, entonces se reparte la letra a todas las provincias. Y dicen que en Salta no esperan a la música y rapidito le componen una música a esa letra del himno. Y bueno, aparentemente ya nace un himno salteño por ahí antes de que Blas Parera haga lo suyo. Lo importante de este hecho es que Vicente López y Planes era criollo. ¿Qué quiere decir ser criollo? Quiere decir nacido en Argentina, ¿sí? Cosa que con Blas Parera no pasaba. Blas Parera era español,
¿qué tenía a su favor Blas Parera? Que era el único músico profesional que había en ese momento. Entonces, lo contratan a Blas Parera. A don Vicente López le dicen, haceme una letra de un himno. Y don Vicente López le hace la letra del himno. Así nomás, gratarola. Blas Parera no, Blas Parera era músico y ese era su trabajo. Entonces cobró una platita, 200 pesos cobró. Que sería algo así como, no sé, un montón. O más o menos, no tanto. Por ahí capaz que eran 200.000 pesos ahora, 500.000, no sabemos. Pero lo cierto es que está ese recibo. Y piensen que mediante ese recibo, mediante ese recibo, se conoce que hubo un himno, la música de un himno, porque saben que la música, la partitura del himno está perdida. No se sabe cómo sonó realmente el himno nacional argentino. Así que nunca sabremos a ciencia cierta. ¿Quién reconstruye más o menos el himno nacional argentino? Juan Pedro Naola en 1860. O sea, fíjense, un montón de años más tarde, en 1813, o sea, lo que hoy estamos festejando o conmemorando es la letra del himno, no de la música. La letra del himno es la que se aprueba el 11 de mayo de 1813 en la Asamblea General Constituyente. La música recién se va a hacer un tiempito después. Dice que a Blas Parera le llevó una semanita a hacer la música y la expone con un niño de coro, porque él trabajaba con un coro de niños, el 28 de mayo. Así que todo lo que fue pasando con el himno sí se difundió un montón, lo difunde San Martín con su ejército, lo difunden los músicos, pero lo que llega al siglo XX son hilachas de himnos. Muchas versiones de himnos, por eso es que en 1927 se quiere unificar, pero no se unifica, se hace otra versión que trae un montón. Si yo les contara todos los chimentos que pasaron en 1927, se mueren, porque la verdad es que trajo hasta gente herida, tiroteos y demás, la nueva versión. Bueno, todo eso sigue su rumbo. Finalmente se aprueba la versión de 1860, la de Naola. En el año 1900, el general Roca lo que dice, no, este himno es muy largo, hay que acortar, y queda lo que hoy cantamos, primera y última estrofa y el coro, y nada más. Y después, bueno, ya vienen todas las representaciones del himno, es decir, qué le significó a cada momento histórico cantar el himno. Hay momentos históricos en que ni se acordaron del himno, y que otras marchas fueron mucho más importantes, y otras en las que por no cantar el himno, como en la década, durante todo el proceso militar, podían ir presos, te podían torturar o podían hacer lo que quisieran. Entonces, de vuelta, y esto como una conclusión final, piensen cada vez que cantan el himno, ¿qué representa para ustedes? ¿Qué necesita el himno para que en sus voces esté representando la patria? Están los valores de libertad, de igualdad, de justicia. Y bueno, ahora los profes Marcelo y versiones de sus representaciones históricas. Don Blas Parera finalmente huye a España en 1818 y no se le ve más el pelo, porque él era español, entonces él tenía miedo de quedarse con todos los revolucionarios. Y les digo un dato de color, huye en una caja de piano. Ahí se esconde para llegar al barco y volver a España. Y en España encima no fue bien visto porque había hecho el himno del enemigo. Entonces,
Le ponen investigadores privados. Durante mucho tiempo el pobre Lamparera se la vio negra. Y su esposa y su hijito durante un tiempo tuvieron que estar acá y después, mucho tiempo después, recién se reúnen con él. Entonces, piensen en todo lo que les costó a esa gente llevar a cabo esa representación. ¿Qué les cuesta a ustedes esa representación? Nos vemos. Trabajar con cuestiones que quizás nosotros deberíamos saber resolver, pero siempre dejamos pasar, que tiene que ver con esos pequeños errorcitos en el himno nacional argentino, ya sea por la letra o por la melodía. Así que prepárense para el canto, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lisandro. Vamos a hacer un repaso. Ustedes hoy cuando cantaron conmigo, la verdad que lo hicieron muy bien. Hay cositas o errores por ahí que como músicos o como inclusive profesores de música cometemos a la hora de cantar o interpretar el himno. Como bien decía la profe Susana, muy bien explicado, también le agradecemos por su participación en esta jornada para enseñarnos y abrir un poco la mente también sobre lo que es el himno. Hay muchas cosas que en las versiones oficiales, sobre todo para las escuelas, hay que respetar. Como por ejemplo lo que ustedes hicieron, tratar de no aplaudir en un acto oficial hasta que se termine la música, es decir, la parte instrumental. Eso lo hicieron bastante bien y se ve que lo aprendieron muy bien. También recordarles que esto es una obra muy difícil, inclusive está hecho con tintes académicos y operísticos. Es decir, que no es fácil cantar el himno correctamente o en el estilo que se creó. También la letra obviamente no está simplificada, está adaptada a esos tiempos cuando Esnaola promueve esa versión oficial. Entonces, lo que cantamos, muchas cosas nos van a sonar raras, como por ejemplo, oír. Oír se dice, muchas veces el error cometemos al decir oír mortales. Hay versiones coloquiales que no estarían mal, pero como acto oficial, si lo cantamos tenemos que decir oír mortales, ¿sí? Entonces, otras cuestiones en las escuelas por ahí, a la hora de enseñar música, que suelo ver que ustedes casi no lo cometieron. Coronados de gloria vivamos. ¿Qué suele pasar? Coronado de gloria vivamos. Y no cae, se vamos repitiendo. ¿Sí? Y así en muchos lugares, pero ese es el lugar donde más se destaca, porque si no se corrige lo primero, ahí ya llegamos todo derretida a la melodía, ¿sí? Entonces, la otra cosa, libertad, entonces llamamos libertad, libertad. Llevamos media hora de cantar. Es como la primera parte y un poquito más largo más. Libertad, libertad, libertad. Y ahí termina. Dos cuestiones. Una, obviamente, literal, sobre la B larga. No decimos libertad, libertad. A veces nos saltamos una B corta a una E. B larga se pronuncia bilabial, ambos labios, libertad, la D no es libertad, libertad, libertad. Cuando se hace el corte, se hace la D, porque si no suena libertad. ¿Quieren practicar conmigo? Vamos ahí. Libertad, libertad, libertad. Ya está ahí. No es más largo que eso. ¿Sí? Después de vuelta, oíd el ruido de rojas cadenas, ved el trono, otra D, a la noble igualdad, la D otra vez, ya su trono. Errores muy comunes. Ya su trono.
como las ranas, ¿no? A ver. Ya su trono dignísimo abrieron. Bien. Las provincias unidas. Por todos lados las ranas, ¿no? A ver. Las provincias unidas. A ver. Las provincias unidas. Del sur. Bien, esos son los errores más comunes en la interpretación del himno. Después ya escuchamos todas las versiones que están muy buenas, que son interpretaciones del himno, y como bien decía la profe, cada interpretación es una representación del himno, y no hay una representación sola, ¿sí? Pero nosotros como estudiantes de música tratamos de respetar, obviamente, la partitura que tenemos a mano siempre en el Instituto de Música, que no muchas escuelas la tienen, ¿sí? Entonces hay que aprovechar esos conocimientos para ejercerlos. Oh, juremos con gloria a morir. Vamos a hacer la última parte y con eso termino. Es cortito, solamente esas cuestiones. Y el oh, juremos es donde ahí se desinfla la mayoría y dejamos que el otro jure por nosotros, parece. Oh, juremos con gloria a morir. Ahí dejamos que otro jure. Yo no me hago cargo. No. Oh, juremos con gloria a morir. A ver, final. 1, 2. Oh, juremos con gloria. Fuerte arriba. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Y la R al final. Eso era todo. No son cositas, pero hay que recalcarlo cuando somos estudiantes de música. Hay que hacerlo bien y espero que ustedes puedan hacerlo y aplicarlo alguna vez. Muchísimas gracias. Chicos, por último queremos indicarles algo sobre la letra del himno. Habrán escuchado que los profes les comentaron que lo que cantamos no es lo que realmente se hizo al inicio. Ahí pueden ver, creo que todos, claramente, el inicio, por lo menos voy a ir moviendo esto. Allá arriba dice himno nacional argentino, tiene un coro y ahí van a ver números romanos. ¿Qué significan los números romanos en este caso? Cualquiera que responda. No, ya sé eso, pero ¿qué me está diciendo en la letra? ¿Qué son? Estrofas, exactamente. ¿Cuántas estrofas tendrá el himno original? 11 estrofas. Puede ser, a ver, de paso que me acuerde, a ver. Estoy acercando mucho. Tenemos 9 estrofas y tenemos la letra. Sí, perfecto. Ahora, en cuanto a la letra, chicos, tengan en cuenta una cuestión acá. Es bastante explícita. La letra en general habla de la emancipación que tuvimos en ese momento de España. Claramente, bueno, no sé si les puedo leer algunas cositas. Por ejemplo, la estrofa 4 dice: ¿no veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran, bañado de sangre, Potosí, Cochabamba, La Paz? Eso es todo poesía bastante explícita, que en su momento hacía falta una especie de protesta ante los españoles que estaban ya en toda América del Sur, en lo que era, bueno, en su momento el virreinato, y de a poquito se los fue expulsando. Y bueno, esta es una de las formas de protesta a través de la letra. Por último, quería también indicarles algo curioso. Lo que nosotros cantamos todos los días, hay una parte en el himno donde dice: oíd el ruido de rotas cadenas. Lo habitual sería decir de cadenas rotas. ¿Por qué está al revés esto? No sé si alguien alguna vez se puso a pensar en eso. El himno tiene algunos segmentos donde está al revés. ¿Nadie? Bueno, esto es poesía de antes, bien, es un recurso retórico, se llama hiperbatón. Se usa en la poesía para, bueno, básicamente consiste en invertir las palabras de una oración para generar cierto llamado de atención y poder, bueno, ¿por qué invirtió? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la segunda estrofa: de los nuevos campeones los rostros Marte mismo parece animar. Está al revés. ¿Cómo sería la verdadera formación de esa palabra? De los nuevos campeones,
Ese campeones sería de los rostros campeones. Bien, dice Marte mismo parece animar, bueno, ya hace referencia al planeta rojo, ¿verdad? Bueno, en este caso, chicos, quería aclararles el tema de la letra y bueno, en cuanto a la armonía, quizás deberían saber los más grandes allá, mis alumnos, en qué tonalidad está el himno nacional argentino. ¿En qué? Si bemol qué? Si bemol mayor, ¿bien? Nosotros levantamos el si bemol mayor en guitarra, las veces que escucharon acá en guitarra, por una cuestión de digitación está en otra tonalidad. Se suele hacer en la mayor. No sé si pudieron prestar atención a esa curiosidad. Algunos guitarristas afinamos el si bemol igual. Bien, obviamente por ser un símbolo patrio deberíamos respetarlo tal cual. Bueno, y durante la estrofa, a la mitad de la estrofa ocurre algo con el si bemol mayor que está modulando a una tonalidad menor, que es, bueno, la misma tonalidad si bemol mayor, si bemol menor, ¿verdad? Eso ya da como otra impronta, algo más solemne, algo más serio. Y bueno, después ya vuelve nuevamente a si bemol mayor. Esta última cuestión que queríamos aclarar y bueno, con esto ya de a poquito ir dando el cierre a esta clase didáctica para que vean, se llevaba bastante información sobre la historia del himno, sobre cómo corregir ciertas partes, tanto los profesores como nosotros, como ustedes los alumnos. Y bueno, no, simplemente agradecer a todos los profesores que se esmeraron en preparar este material. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Y el profe Paloma. La verdad que alguien que no venga del ámbito de la música como soy yo, digamos, escuchar estas cosas, ver todos este andamiaje sobre el cual se fue construyendo algo que es tan propio de nosotros y que, como bien lo dijo la profesora, lo expresamos siempre en los campos populares, en el fútbol principalmente, que es el lugar donde todos, varones, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, estamos ahí con la tele, con el corazón, y el himno abre las jugadas, abre los partidos de fútbol, pero también creo que, haciendo una pequeña metáfora, también nos abre a la vida común como ciudadanos argentinos. Ojalá cada jornada laboral tengamos presente eso, tengamos presente que estamos aquí para hacer un país, para hacer una sociedad en donde nos llevemos lo mejor posible. Así que el enemigo está afuera, aquí adentro, en esta sociedad, en este instituto, en nuestras casas, en nuestra provincia, en nuestras ciudades. Somos todos argentinos, somos todos vecinos, somos todos del mismo palo. Bueno, muchas gracias. Ahora entonces van a poder pasar a sus aulas.